hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante. Shalom para todos los hermanos que a esta hora nos están siguiendo a través de la transmisión de Justin TV. Un saludo muy cordial del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Es para nosotros de mucho gozo el poder estar hoy con ustedes a través de este medio. Estoy en compañía de Marcelo Espinosa, con el cual vamos hoy a tratar un tema, como todos los temas, sábado a sábado, Shabbat a Shabbat, estamos compartiendo. Y hoy precisamente le queremos hablar sobre el cumplimiento de las festividades solemnes a nuestro amado Yahweh, prescritas en el libro de Vayikra o Levítico 23, el cual son fiestas que hasta la actualidad debemos cumplir, y de hecho nosotros cumplimos, pero se la vamos hoy a mostrar didácticamente para que usted tenga conocimiento de esto, y que cuando usted empiece a cumplirla, ninguna persona que no conoce lo que usted va a empezar a conocer puede juzgar cuando usted empiece. Marcelo. Sí, buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Iniciamos leyendo en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 16. Dice: por tanto, no deje que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad israelita, Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir. Solo el cuerpo que es de Mesías. Estamos entendiendo por estos versos, Marcelo, y por lo que vamos a ver en el video que a continuación viene, que en primer lugar tenemos que ser entendidos con mentalidad con la que fue escrita la Biblia, la mentalidad hebrea, porque los profetas actuales han ridiculizado toda la escritura al decir que está anulada las fiestas, siendo que las fiestas comprenden cada vivencia que el Mesías, tanto el Mesías sufriente que vino y el Mesías Ben David, el Mesías reinante que vendrá en la séptima trompeta, cumplirá. Yo quiero aquí hacer una aclaración, Marcelo, en el verso que tú leíste. Aquí en este versículo los predicadores cristianos enseñan a las congregaciones, refiriéndose, cuando dice nadie juzgue en comida o en bebida, ellos hacen entender, porque como no conocen Torah, no conocen las escrituras, no conocen el pensamiento hebraico con que fue transcrito, narrado y plasmado las escrituras verdaderamente, no saben que Shaul, al que llaman Pablo, lo que realmente está diciendo a la congregación israelita mesiánica, porque hay que entender a quién le está hablando, ¿verdad? A la congregación israelita mesiánica en Colosas le está diciendo que no se intimiden, porque las personas que no conozcan Torah, las personas que no conozcan la vida en Yahshua, la vida en Yahweh, la vida hebrea, los intimide porque están ya ellos cumpliendo con estas fiestas solemnes que son maravillosas y que se deben cumplir porque están en vigencia. Han vuelto, la ovejita perdida vuelve a cumplir las fiestas. Eso, entonces, pero aquí hacen entender, según esta traducción de acá de la Reina Valera, porque tú acabas de leer en la Biblia Kadosh, en la Reina Valera les hace entender a estos predicadores, y como no se preparan buscando herramientas para poder comprender la verdad y así enseñar, entonces le enseñan a la congregación que esto somos nosotros, que nosotros estamos jugando, que ellos ya no celebran las fiestas. Eso le hacen entender, y eso es incorrecto. El video que vamos a ver a continuación ridiculiza todas las palabras de un pseudo profeta, cosas que nunca entendió. Lo vamos a mirar cómo se debe entender la profecía y la palabra de Yahweh desde una perspectiva absolutamente hebrea, para como fue dirigida para ese pueblo que Yahweh creó. Por eso es necesario que veamos esta introducción en un video que le hemos traído, y luego vamos a comentar el tema ya con los argumentos que usted va a ver en el video. Vamos nosotros a comentar lo que usted vio y lo que dicen las escrituras, para que conozca la realidad del cumplimiento de esas fiestas solemnes que están en el Levítico 23, que son, como dice Shaul aquí, sombras
proféticas de lo que van a venir. Cuando dice sombra profética, no es algo que pasó y que quedó en el pasado, no. Sombras proféticas que van a venir, cosas que aún tenemos que ver. Sí, cuando se refiere a sombras proféticas que van a venir y está refiriéndose al Tanaj, a Levítico 23, ustedes van a darse cuenta en el video de que solo se han cumplido 4 fiestas. ¿Será que está abolida la Torá, hermanos, cuando todavía falta que se cumplan las fiestas de otoño? Pues póngale mucha atención, con todo amor, en Mesías, en Mashiach, te lo decimos, queremos que usted tenga este entendimiento. Nosotros, con el video que usted va a mirar este momento, logramos captar en cierto momento cómo se debía entender la palabra de Yahweh. La palabra profética sobre todo. Lo invitamos a que veamos juntos este video. Este es un estudio sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel en base al análisis minucioso de las Santas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Antes de iniciar el presente estudio, es necesario que partamos del importante principio el cual es la pieza fundamental en las Santas Escrituras. Dicho principio es el hecho que todo lo que en ésta se ha plasmado ha sido única y exclusivamente la santa y sabia voluntad del Eterno. Veamos los versículos que exponen esto. Primera de Pedro 1, 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Yahweh, impulsados por el Espíritu de Santidad. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, en base al principio expuesto procederemos al estudio que nos compete. Existen algunos conceptos básicos dentro del contexto hebreo de las Santas Escrituras que debemos conocer, a efecto de comprender con precisión el mensaje que el Eterno pretende revelarnos en las mismas. Veamos cuáles son algunos conceptos hebreos básicos que utilizaremos como apoyo a la hora de llevar a cabo el presente estudio. Como presupuesto al estudio de la profecía de las 70 semanas de Daniel y a efecto de la verdadera comprensión de la misma, procederemos al estudio de los siguientes temas. Semana de la creación. Fases de la luna. Calendario hebreo. Fiestas de Yahweh. Las Mazarot. Procedamos al estudio de la semana de la creación. Según el libro de Génesis, el Eterno llevó a cabo la creación del mundo físico en 7 días. Desde la perspectiva hebrea el inicio y fin de cada día de la semana se percibe de una forma distinta a la expuesta por la perspectiva griega helénica u occidental. Para la mentalidad occidental el día comienza a las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche y finaliza a la misma hora del día siguiente. En cambio, de acuerdo a la mentalidad hebrea el día inicia al anochecer y finaliza al siguiente anochecer. La perspectiva hebrea que determina el inicio y fin de cada día se fundamenta en la declaración que el Eterno hace en el siguiente versículo. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Elohim, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Elohim consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Como podemos comprobar en este versículo, en el primer día, primero llegó la noche y luego llegó la mañana. En base a esta perspectiva hebrea de ver cada día de la semana, procedamos a diagramar correctamente la estructura de la semana de la creación. Día 1, iniciando en la noche y finalizando en el primer anochecer. Día 2. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Y concluyendo la semana de la creación con el día 7 o primer Shabbat. Durante cada día de la semana de la creación el Eterno inició y concluyó una etapa de la misma. El día 1 creó el día y la noche. El día 2 dividió las aguas. El día 3 determinó lo seco, la tierra, el mar y finalmente creó la vegetación. El día 4 creó a las luces, el sol y los astros. El día 5 creó los seres vivientes, a los peces y a las aves. El día 6 creó al ser humano y a los animales. Y el día 7 Shabbat descansó de la obra de sus manos.
La comprensión de la semana de la creación desde la perspectiva hebrea es indispensable para interpretar correctamente las profecías declaradas por el Eterno, las cuales estaban relacionadas con la primera venida de Mashiach o Mashiach ben Yosef, y asimismo, con su segunda venida, es decir, la llegada de Mashiach ben David durante estos últimos tiempos. Veamos el fundamento de esta declaración. Isaías 46, 9 al 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Yahweh, y no hay ningún otro, yo soy Yahweh, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Podemos claramente comprobar que dentro de la estructura de la semana de la creación el Eterno reveló lo que acontecería en los milenios venideros. Veremos algunos versículos que nos ayudarán a decodificar los misterios escondidos en la semana de la creación con respecto a los milenios venideros. Salmo 90, 4. 1000 años, para ti, son como el día de ayer. Segunda de Pedro 3, 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Yahweh un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora podemos comprender el hecho de que cada uno de los días de la semana de la creación representa cada uno de los milenios de la creación y que cada etapa llevada a cabo en cada uno de estos días es la sombra de lo que acontecería en cada uno de los milenios venideros. En base al anterior análisis podemos concluir que un día equivale a 1000 años, por consiguiente, 6 días equivalen a 6 milenios. Los primeros 4 milenios corresponden al tiempo que transcurre desde el nacimiento de Adán hasta el nacimiento de Mashiach ben Yosef. Y los restantes 2 milenios corresponden al tiempo que transcurre desde el nacimiento de Mashiach ben Yosef hasta la venida de Mashiach ben David. Es importante aclarar que estos son los dos títulos que describen las dos etapas del ministerio del Mashiach. Primero el Mashiach Redentor y posteriormente el Mashiach Rey. Sumando un total de 6 milenios los cuales son representados en los 6 primeros días de la creación. Cabe hacer hincapié en el hecho que el Eterno creó al sol en el cuarto día ya que en el cuarto milenio de la creación el Mashiach fue encarnado para iniciar su misión redentora de Israel, reino que será el instrumento para llevar la luz de la Torá de Yahweh a las naciones durante el séptimo milenio sabático. Bien, hemos estudiado la semana de la creación. Procedamos al estudio del siguiente tema. Las fases de la luna. El estudio de las fases de la luna es fundamental por el hecho que el calendario hebreo es lunar. El tema del calendario hebreo será estudiado posteriormente ya que es el calendario bajo el cual se rige el Eterno. Diagramaremos el ciclo lunar completo. Con el correr de los días, crece paulatinamente la parte iluminada de la luna que se aprecia desde la Tierra, hasta llegar al plenilunio que marca exactamente la mitad del mes. A partir de ahí, vuelve la luna a menguar con el discurrir de los días, hasta desaparecer por completo, culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo. Ahora detallaremos los días respectivos a cada fase del ciclo lunar. En este diagrama podemos apreciar que el ciclo lunar visible dura aproximadamente 28 días. Sin embargo, existe un tramo del ciclo lunar en el cual la luna no es visible al ojo humano, esto se debe a que en este tramo la luna no está siendo alumbrada por el sol. Esto es importante ya que este tramo no visible también forma parte del ciclo lunar. Este tramo no visible del ciclo lunar puede durar de 24 horas hasta 48 horas, dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Dentro de la cultura hebrea este tramo no visible del ciclo lunar es conocido con el nombre de el día y la hora que nadie sabe. Razón por la cual, la Santa Convocación de Día de Trompeta es conocida también con el nombre de Yom HaKeseo traducido al castellano como Día Escondido. Esta Santa Convocación es la única que da inicio el primer día del mes lunar. Se le llama de esta manera ya que en tiempos bíblicos en los cuales no existía la tecnología para realizar los cálculos matemáticos necesarios para predecir la duración de este tramo durante cada mes lunar futuro. Sin embargo, resulta asombroso comprobar que sin contar con la tecnología de telescopios, ya los antiguos sabios hebreos supieron calcular la duración exacta del rango dentro del cual oscilaba tal ciclo.
El conocimiento del correcto significado de la frase el día y la hora que nadie sabe, dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por nuestro Maestro Santo cuando revela que el específico día de su segunda venida sería al inicio de algún mes lunar, es decir, en el día y hora que nadie sabe. Bien, hemos estudiado la semana de la creación. Y luego las fases de la luna. Procedamos al estudio del siguiente tema. El calendario hebreo. Es fundamental para el estudio del calendario hebreo, que paralelamente sean explicadas sus diferencias relevantes con el calendario gregoriano, calendario contemporáneo bajo el cual se rige el mundo globalizado de nuestros tiempos. Primeramente, podemos decir que el calendario hebreo es lunar. Consta de un ciclo de 29,5 días aproximadamente. El año lunar oscila desde 354 días hasta 383 días. Y que por consiguiente, el año lunar consta de 12 o 13 meses. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en todo el mundo. Fue denominado así, por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, y este vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 EC. La estructuración del calendario fue estudiada y realizada por los matemáticos de la Universidad de Salamanca, que presentaron a dicho Papa la propuesta definitiva. El Papa promulgó el uso de este calendario por medio de la bula Inter Gravísimas. A diferencia del anterior, podemos decir que el calendario gregoriano es solar. Consta de un ciclo que oscila de 30 hasta 31 días. El año solar oscila desde 365 días hasta 366 días. Y que por consiguiente, el año solar consta únicamente de 12 meses. En el calendario hebreo hay años regulares de 12 meses y años embolismales o premiados de 13 meses. Partiendo de esta premisa procedamos a diagramar los meses del calendario hebreo de un año regular. Los 12 meses correspondientes al año regular son Aviv, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, Hesban, Kislev, Tebet, Shevat y Adar. Y en un año embolismal o premiado se añade Adar 2. Es importante aclarar que en la mentalidad hebrea la forma de percibir el tiempo es cíclica, lo que implica un retorno o restauración. A diferencia de la forma lineal en la mentalidad occidental helenística, lo que implica una evolución. Dentro del calendario hebreo hay 2 meses que son los más importantes: Aviv y Tisri. La importancia de estos meses se debe a lo que acontece en cada uno de ellos. En el mes de Aviv se celebran las santas convocaciones de primavera y en Tisri se celebran las santas convocaciones de otoño. El mes de Aviv inaugura el año religioso. Y por otro lado, el mes de Tisri inaugura el año civil. Algo curioso es el hecho que según la Torá, ambos meses son considerados como Rosh Hashanah o cabeza de año. Veamos los siguientes versículos que fundamentan el establecimiento de Rosh Hashanah en el mes de Aviv. Éxodo 12, 2. Este mes, Aviv, marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Por lo tanto, podemos asegurar que a partir de la salida de nuestros padres de Egipto, el mes de Aviv pasa a ser el primer mes del año para Israel. Es entonces correcto celebrar Rosh Hashanah el 1 de Aviv. A continuación veremos el fundamento para establecer Rosh Hashanah en el mes de Tisri. Génesis 8, 4. En el séptimo mes, Aviv, el día 17 del mes, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. El anterior versículo relata el fin del diluvio en los tiempos de Noah. En este relato se declara que el diluvio terminó el día 17 del séptimo mes y como sabemos este día corresponde al 17 de Aviv, día de la resurrección del Mashiach ben Yosef. Por lo tanto, si retrocedemos contando los meses hacia atrás, nos encontraremos que 7 meses antes está Tisri, siendo este el primer mes del año. La Brit Hadashah o Nuevo Pacto, pero mal traducido como Nuevo Testamento, está en armonía con este hecho y se puede apreciar en el versículo de 2 Pedro 18, 22. Además existen otros versículos en las Escrituras que confirman este hecho. En Levítico 25 del 9 al 15 se establece que los años de jubileo darán inicio en el mes de Tisri. Y en los versículos Éxodo 23, 16 y Éxodo 34, 22 se hace mención de que Tisri es el inicio del año.
La primera palabra hebrea de la Torá es Bereshit, que significa en principio. Es curioso que si reordenamos sus letras tenemos la frase Aleph Bet Tisri que traducida al castellano es primero de Tisri. El primero de Tisri corresponde al sexto día de la creación, y no el 25 de Elul o mes anterior, cuando fueron creados los cielos y la tierra. Esto deja en claro que la creación alcanza su plenitud solo cuando es creado el hombre y éste comienza a servir al Eterno, tal como hizo Adán. Es por todo lo anterior, que el mes de Tisri se ha establecido por los sabios de Israel como año nuevo civil, también conocido como el cumpleaños del mundo ya que este era originalmente el primer mes del año, fue este mes cuando el Creador del mundo concluyó la creación del mundo. En conclusión, el primero de Tisri nació la creación y el primero de Aviv nació la nación de Israel. Los meses correspondientes al calendario gregoriano son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recordemos que la forma occidental helenística de percibir el tiempo es lineal, lo que implica una mentalidad de evolución. A efecto de poder tener una clara interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel que contienen conteos de plazos y obtener fechas exactas de los eventos venideros, es necesario llevar del calendario hebreo las fechas resultantes de los conteos al calendario gregoriano. Hay que ser muy cautelosos al llevar fechas de un calendario a otro. Esto se debe a que el traslado de calendarios crea una incongruencia ya que ambos son totalmente opuestos en sus características. Veamos un ejemplo de esta incongruencia. La Santa Convocación de Pesaj o Pascua siempre caerá el día 14 del mes de Aviv en el calendario hebreo, pero en el calendario gregoriano caerá en el mes de marzo o abril. En sentido contrario, el Día de la Independencia de Estados Unidos de América siempre caerá el día 4 de julio en el calendario gregoriano, pero en el calendario hebreo caerá en el mes de Sivan o Tamuz. La importancia de conocer el calendario hebreo es que los acontecimientos relacionados con el pueblo del Eterno suceden en una sincronía impresionante, la cual no percibimos en el calendario gregoriano debido a la incongruencia entre ambos. Un ejemplo sencillo para ilustrar este hecho es el siguiente. En el 9 de Av los 10 espías que Moisés envió a la tierra prometida dieron su informe negativo y eso causó la muerte de toda la generación que salió de Egipto y divagar en el desierto por 40 años para que esto aconteciera. Esta maldición que cayó sobre el pueblo de Israel por carecer de confianza en el Eterno desencadenó una serie de maldiciones que se verán repetidas a lo largo de los tiempos. En el 9 de Av del año 587 anterior a la era común fue destruido el primer templo de Jerusalén. En el 9 de Av del año 70 de la era común fue destruido el segundo templo de Jerusalén. En el 9 de Av del año 1290 de la era común todos los judíos fueron expulsados de Inglaterra. En el 9 de Av del año 1492 de la era común todos los judíos fueron expulsados de España, obligándolos a huir a América. En el 9 de Av del año 1914 de la era común inició la Primera Guerra Mundial. En el 9 de Av del año 1942 de la era común Adolfo Hitler inicia el exterminio de los judíos. Como los judíos se siguen guiando por el calendario hebreo, por esta causa el día 9 de Av es un día de ayuno perpetuo. Este pues, es un ejemplo claro de la incongruencia entre ambos calendarios y muestra la importancia por la cual conocer y guardar e interpretar los tiempos según el calendario hebreo y de esta forma aprender de la historia de nuestro pueblo. Bien, hemos estudiado la semana de la creación, las fases de la luna, el calendario hebreo. Entonces, procedamos al estudio del siguiente tema, las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh tienen su fundamento bíblico en la Torá. Específicamente se detallan en el relato del éxodo de Mosé, cuando el Eterno libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, los sabios hebreos aseguran que dichas fiestas eran celebradas desde la creación del mundo. Veamos el versículo de la Torá en el cual el Eterno ordena a guardar dichas fiestas. Levítico 23, 1 al 2. Yahweh le ordenó a Moisés que les dijera a los hijos de Israel: estas son las fiestas que yo he establecido, y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, Yahweh, las establecí. Es necesario que comprendamos la esencia del significado de las fiestas de Yahweh. Para tal efecto, debemos primero escudriñar el significado etimológico de la palabra hebrea que es traducida al castellano como fiesta.
Veamos. La palabra fiesta es la traducción al castellano de la palabra hebrea Moad, la cual está codificada con el número Strong H4150. A su vez, la palabra Moad significa tiempo designado para convocación. Pero ¿cuál es el verdadero significado etimológico de esta palabra de la cual se deriva el anterior significado? Podemos apreciar que la raíz gramatical de la palabra Moad es la palabra Ad, siendo estas las letras hebreas, Ayin y Dalet. Es importante aclarar que en la escritura hebrea se escribe y lee de derecha a izquierda. La palabra Ad es traducida al castellano como convocación. En la escritura hebrea pictográfica o proto-cananea, la letra Ayin es representada por un ojo. Siendo esta razón por la cual el significado de dicha palabra es sin duda ojo. Por otro lado, la letra Dalet es representada por una puerta. Siendo esta razón por la cual el significado de dicha palabra es sin duda puerta. Podemos apreciar que el significado etimológico de la palabra Ad es ver la puerta. Cuenta la Brit Hadashah que en una ocasión Mashiach se llamó a sí mismo la puerta de las ovejas, haciendo una analogía de su papel restaurador del instrumento llamado Israel. Veamos ese versículo. Juan 10, 6 al 9. Y Yoshua les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, se mantendrá seguro. En base a este versículo, podemos concluir con certeza que Mashiach es la puerta. Pero volvemos a la interrogante del inicio. ¿Por qué la palabra Moad significa convocación? Pues la respuesta a tal interrogante es sencilla. Veamos la aplicación funcional del significado etimológico de la misma. La frase ver la puerta era una forma hebrea para referirse al momento en el cual alguien se presentaba a la puerta de una carpa o tienda, vivienda donde moraban las familias del tiempo bíblico en el desierto, para llevar a cabo una convocación con los residentes de la misma. Entonces, regresando al punto de partida, ¿cuál es el significado verdadero escondido en la palabra Moad? Pues el verdadero significado es el siguiente. Tiempos designados para convocación de Mashiach con Israel, dirigidos al cumplimiento de los requisitos para redimirlos del pecado. Cada una de estas santas convocaciones y los detalles específicos encomendados a ser guardados en las mismas, son el ensayo de lo que Mashiach cumplirá en sus dos venidas a la tierra con la finalidad de restaurar primeramente a Israel, el cual le servirá al Eterno como instrumento para luego restaurar al resto de la humanidad en el milenio sabático. Este es un diagrama que muestra las 7 santas convocaciones establecidas por el Eterno. Pesaj o Pascua. Hag HaMatzot o panes sin levadura Yom HaBikurim o día de las primicias Shavuot o semanas. Estas corresponden a las santas convocaciones de primavera. Yom Teruah o día de trompeta, Yom Kippur o día de perdón, Sukkot o cabañas. Y estas corresponden a las santas convocaciones de otoño. Las primeras 4 son las santas convocaciones de primavera. Pascua, panes sin levadura, día de las primicias y semanas. Todas estas ya fueron cumplidas por Mashiach ben Yosef. En Pascua Mashiach se entregó como sacrificio expiatorio. En panes sin levadura Mashiach fue sepultado entre los muertos. En día de las primicias Mashiach se presentó al Eterno Padre como primer fruto de la cosecha. Y, en semanas el Eterno grabó su Torá en los corazones de su pueblo. Están pendientes por cumplirse las santas convocaciones de otoño. Día de trompeta, día de perdón y cabañas. Todas estas serán cumplidas en la venida de Mashiach ben David. En día de trompeta Mashiach volverá a la tierra para reunificar al reino de Israel. En el día del perdón el Eterno removerá de Israel de una vez por todas la yetzer-hará o inclinación al mal y removerá los pecados alguna vez cometidos por su pueblo. Y, en cabañas Mashiach se sentará en su trono a reinar desde Jerusalén durante el milenio sabático llevando la luz de la Torá a las demás naciones a través del reino de Israel. En el siguiente versículo podemos comprobar que el Eterno nos ha proporcionado su reloj con la finalidad de conocer sus tiempos y de esa manera estar pendientes de su plan de redención a favor de la humanidad. Veamos dicho versículo. Génesis 1, 14 al 16. Y dijo Elohim: que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche.
que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Elohim hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. En este versículo podemos ver claramente que los astros celestes son fundamentales para determinar los tiempos dictados por el Eterno y a través de ellos es establecido el reloj de Yahweh. Es curioso el hecho que en el versículo 14, la palabra estación es la traducción de la palabra hebrea moad, la cual en Levítico 23, 1 al 2 es traducida como convocación, refiriéndose a las santas convocaciones o fiestas de Yahweh. Esto nos indica que los astros celestes nos sirven de señales para determinar las santas convocaciones de Yahweh, las cuales están previamente establecidas para acontecer en determinadas fechas a lo largo del tiempo. Estos engranajes representan el reloj de Yahweh. Cada uno de los engranajes al girar provoca que los demás engranajes giren a su vez, siendo el principal el más básico de los engranajes. Veamos qué contiene cada uno de los engranajes. Vemos que el mediano de los engranajes representa a las celebraciones que sirven para llevar el registro de los tiempos a mediano y largo plazo. Novilunios, años nuevos, santas convocaciones y años de jubileos. El engranaje mayor representa a las celebraciones que sirven para llevar el registro de los tiempos a larguísimo plazo. Cambios de milenio, venida de Mashiach ben Yosef, sacrificio de Mashiach, sepultura, resurrección, entrega de la Torá en corazones de carne, venida de Mashiach ben David, día de redención y juicio, restauración de todas las cosas, o gran jubileo, Shabbat milenario, restauración de Israel y restauración de la humanidad. Pero el más importante de todos los engranajes es el pequeño que representa a la celebración que sirve para llevar el registro de los tiempos a corto plazo. Shabbat. Guardar el Shabbat es indispensable para no perder el registro del tiempo establecidos por el Eterno de antemano. Podemos concluir entonces, que las santas convocaciones, mal traducidas como fiestas, son una herramienta para llevar el registro de eventos redentores y para conocer los tiempos para ejecución de los planes previamente dictados por el Eterno en su santa voluntad y sabiduría. Por otro lado, el hecho de no guardar dichas convocaciones nos hará caer en la desgracia por no estar atentos a sus tiempos y dejar de percibir sus sabios planes. Veamos unos versículos que apoyan esta declaración. Salmo 104, 19. Hizo la luna para los tiempos, Moadim. Lamentaciones 1, 4. Los caminos a Sillón están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes, Moadim. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. Jeremías 8, 7. Aun la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, Moadim. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Pero mi pueblo no conoce los planes de Yahweh. Lucas 12, 56. Hipócritas. Ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Bien, hemos estudiado la semana de la creación. Ahora sí, con toda esta maravilla que acabamos de ver, con lo que hemos sido instruidos, fíjese que hemos visto cómo es la celebración de las fiestas. Mire cómo hemos sido instruidos mediante Torá en el cumplimiento de las festividades. Cómo reconocer los hechos, las sombras proféticas que van a venir. Quisiera ver la cara de todos estos falsos profetas, de estos mentirosos que solo se dedican de los púlpitos a dar consejos y motivacionales al estilo de Tony Camo. Quisiera ver cuál es el argumento para desvirtuar todo esto que acabamos de entender. Mira, Marcelo, yo quisiera antes de empezar a explicar un poco a los hermanos que nos están mirando, y decimos hermanos porque sabemos que es la oveja perdida del pueblo de Israel. Ahí están nuestros hermanos. Mezclado en la gentilidad. Acordémonos aquella enseñanza de que están esparcidos entre la sangre de Jezreel, ¿verdad? Que es el estiércol de adoración pagana, porque Jezreel eso significa, ¿verdad? Mira que Jezabel, que la traducen por cierto, aquí en estas traducciones helenas, griegas, la traducen como una mujer casta y pura, imagínate.
Y Jezabel significa adoradora de Baal, adoradora de ídolos. Del Señor, Inmunda. adoradora del Señor. Imagínate, inmunda. Pero fíjate tú, todos los que dicen que ya no hay ley, que ya no sirve la ley, acabamos de ver en el video que es necesaria la Torá, ser instruido en Torá para conocer la sombra. El lo que no va a sabe venir. Torá no podía entender estas cosas que No puede acabamos de entender. ver. Pero fíjate tú, mira, Y mira, Torá no ha terminado. Ustedes acaban de ver que faltan las 3 fiestas, la venida de Yeshua, para cumplir Levítico. Todos aquellos que dicen que Levítico ya no va, ellos no esperan a Yeshua. Por eso se inventan un falso rapto. no le han creído, pues. Un falso, no lo han creído. No le han creído porque en Juan No le 13, creyeron a Moisés. porque en Juan 13 dice Yeshua, el que no le creyó a Moisés no me cree a mí, no me conoce. Entonces, fíjate tú, que cuando él explica eso a los judíos en Juan 13, 14, 15, 16, les dice que si ustedes no le creyeron a Moisés, jamás me van a reconocer a mí. Ahora, fíjate que aquí existe un salmo, y todos sabemos que los salmos hablan de Yeshua, del Salvador, del Mesías. Y miren lo que dice en el Salmo 94. Voy a leer el Salmo antes de continuar. El Salmo 94 en el versículo 12. Miren lo que dice. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges. Y en tu Torah, aunque aquí en la Reina Valera traducen como ley, en tu Torah lo instruyes. Entonces, mire que la Torah es necesaria para un ser humano para ser instruido. Es necesario para ser instruido. Y efectivamente hoy hemos sido instruidos por medio de ese video, eso es Torah. Instruido en que las fiestas solemnes a Yahweh, que están plasmadas en Levítico 23, no han pasado, sino que hay que celebrarlas. Hay que celebrarlas y en ese cumplimiento hay que esperar a que venga Yeshua a terminar la obra salvadora, la obra redentora. El que no guarda el Shabbat no está en nada. Claro, mira, Marcelo, Alaba a otro Dios. el mismo Shaul en Hebreos capítulo 9, recuerdo que hay un verso en el que dice que Yeshua ya murió una vez por muchos, pero que Él va a venir, ¿verdad? Que Él va a venir y en su segunda venida dice, ya no va a tratar con el pecado, sino que va a venir a salvar a los que esperaron por Él. Pero ¿cómo vas a esperar por Él? Sin cumplir Torah, sin cumplir la fiesta. Imposible, pues si Él las cumplió y murió cumpliendo el día de Pesach, Él lo cumplió. Por eso no deje que ningún pagano lo juzgue. Cuando usted comience a celebrar las fiestas, cuando usted comience a celebrar el Shabbat, perdón, es mandamiento perpetuo. Y mandamiento perpetuo no hace falta mayor explicación, ni necesitamos el diccionario Strong para indicarles qué es perpetuo. Perpetuo es perpetuo, por siempre, mientras dure. En un verso, ¿A quién se le ocurre desvirtuar esto y creer? ¿Y a quién se le ocurre creer? Creer a un mentiroso. imagínate que en el libro de Deuteronomio hay un verso en el que dice, cuando habla de Shabbat, de la celebración del Shabbat, que tenemos que celebrarlo cada 7 días, que es el día que hay que guardar, el día de reposo, el Shabbat. En ese verso dice que ese mandamiento es para siempre, Marcelo. Pero hoy lo han Increíble. quitado, pero dice que es para siempre. O sea, en la mentalidad griega, a los gestores Ya se de la gran para ramera desvirtuar esto. se le ocurrió que el día de reposo ya no existe. Desde el siglo Y lo quitaron. III, hermanos, desde el siglo III, todos sus papas, porque todos los cristianos tienen papa, como ya lo dijimos, que fue Constantino, y toda esa doctrina es heredada, son iguales, son los mismos. Ustedes, la ovejita perdida la casa de Israel, reaccione con todas estas cosas. Nosotros no estamos aquí para convencerle ni volvimos a una senda pasada de moda, o que Jesucristo, el hippie griego que le pintaron a usted, vino a cambiar todas las cosas. No, Él vino a hacer cumplir estas cosas, Él vino a cumplirle. Mateo 5:17 dice que Él no vino a derribar la Torá, Él vino a cumplirla, y estas cosas, esas fiestas se tienen que cumplir. Marcelo, es que, mira, es inaceptable, valga la redundancia, es inaceptable permitir que una persona venga a decir que ya no hay Torah, que ya no hay ley como usted conoce. ¿Sabe por qué? Yeshua, como acaba de decir Marcelo, en Mateo 5:17 dice
que Él no vino a quitar la Torá. Y acabamos de leer ese verso que dice que es bienaventurado un ser humano, un hombre, que es instruido, que es corregido por Yahweh y es instruido en esa Torá. Si la Biblia dice, esta Reina Valera lo dice así, que es bienaventurado un hombre que es instruido en Torá, ¿usted cree que hubiese habido el corazón de Yeshua lleno de egoísmo, de quitarle a usted esa bienaventuranza de ser instruido en algo hermoso para que usted alcance salvación? ¿Usted piensa que Yeshua vino a quitar esa bienaventuranza al ser humano? Es imposible, Marcelo. ¿Dónde cabe Hermano, eso? que ningún pagano le juzgue a usted cuando comience a celebrar el Shabbat. Que ningún pagano le juzgue a usted cuando tenga que celebrar la Pascua. Eso tenemos que aclararle, Marcelo, a nuestros hermanos que nos están Y viendo. el que va a celebrar la Pascua, pues tiene que cumplir con el pacto de Abraham, Mira, con la promesa que se le hizo a Abraham, por para ejemplo, ser parte del pueblo de Abraham, y para poder celebrar la Pascua, pues también hay que circuncidarse. aclaremos. Y ustedes acaban de ver de que no estamos hablando locuras. Toda esa maravilla que acabamos de ver, que solo es una parte de lo que les vamos a enseñar, de la semana 70 de Daniel, que es todo el plan de redención de Yahweh por medio de Yeshua. Ustedes van a entender y van a darse cuenta de que todas las cosas, todos sus pseudo sabios que tenían delante, no sabían nada. Estaban contentos con que les digan que no tienen que portarse mal, que no tienen que tomar, que no tienen que fumar, que no tienen que hacer esto, pero sí tienen que diezmar. Algo que sí ya no es para este tiempo. Bueno, como el video fue largo y se nos acorta el tiempo, ¿no? Yo quisiera, Marcelo, leer estos 3 versos de aquí en Colosenses 2. Estamos con Colosenses 2. En el versículo 16, empecemos en el versículo 16, cuando dice, por tanto, le voy a leer en la Reina Valera porque ustedes tienen la Reina Valera. Marcelo nos ayuda con la traducción que está en la Biblia Kadosh, que es una Biblia que se entiende mejor por el pensamiento hebreo con que fue escrito, ¿verdad? Entonces, esa Biblia la puede encontrar en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com en la ventana que dice herramientas Biblia online o descargar. y traducciones, herramientas bíblicas y traducciones, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, aquí en la Reina Valera dice, y con la misma Reina Valera yo le voy a hacer que usted trate de comprender, y Marcelo nos va a ayudar con la traducción correcta. En el verso dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Shaul se está refiriendo no a la iglesia cristiana, eso usted tiene que estar claro. Shaul se está refiriendo aquí a la congregación israelita mesiánica que se había formado de los gentiles que no estaban practicando Torah, porque recordemos que por el pecado de Jeroboam fueron esparcidos por el mundo. Recordemos que en el reinado de Oseas, eso lo puede leer usted en Segunda de Reyes capítulo 17, en el reinado de Oseas, el rey de Asiria se llevó a las 10 tribus esparcidas A la oveja al Ponto, perdida. a varios países que eran dominados por ese imperio, y en su lugar pusieron personas que trajeron de otras naciones. Recordemos, eso está relatado, eso ya lo hemos visto en otra predicación. Pero lo importante es que aquí en Colosas habían de esos descendientes, de esos acrobustias, descendientes de israelitas que no cumplían porque habían perdido incluso su identidad, estaban apartados de Yahweh, pero despiertan ese sentimiento hebreo, ese sentimiento abrámico que había en su corazón, la promesa que estaba en su corazón, y comienzan ya a practicar Torah y a celebrar las fiestas. A ese pueblo le está hablando Shaul, no a la iglesia cristiana. Eso entiéndalo para que usted comprenda. ¿Qué ocurre Ese es el luego? contexto, hermano, y se lo decimos en el amor del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre luego? Ocurre que él les dice que las personas que están alrededor de la congregación, que los están criticando porque ellos comienzan a practicar Torah y a celebrar las fiestas, Y a guardar la comida Kadosh. y a guardar y a comer comida Kadosh, que está estipulada en Levítico 11. La comida que es la que todo hebreo debe consumir, El pueblo comida israelita, el limpia. dueño de la promesa. comida limpia. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, ya para ir, porque se nos está cortando el tiempo, vamos a tratar de resumir.
Aquí cuando le dice, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, le está diciendo a la congregación que ya está cumpliendo, que está celebrando, que no se dejen intimidar por los que están afuera, que no quieren creer. ¿Por qué? Porque cuando usted, hermano, Yahweh, ponga un espíritu en su corazón, no el que tiene ahora, porque el que tiene ahora no es el Espíritu Santo, como le dicen a usted que sí lo tiene. El Ruach de Yahweh, que es el Espíritu Santo, cuando llegue a su corazón, usted va a empezar a buscar esta senda. Usted solo, sin que nos crea a nosotros, sin que nosotros lo estemos tomando de la mano, usted solo va a despertar y usted va a empezar a cumplir. Y entonces la gente que está alrededor de usted, su familia o la congregación a la que usted pertenece, le va a decir que está loco, como nos dicen hoy a nosotros. Y entonces se van a burlar de usted. Eso es lo que está enseñando Shaul a esta congregación, pero que nos sirve ahora a nosotros. Esto nos ha servido a nosotros para saber que no debemos dejarnos intimidar por lo que están alrededor nuestro, porque nosotros cumplimos con estas ordenanzas. Y esta Biblia también dice, Marcelo, que pero el cuerpo es de Cristo, quitándole todo el entendimiento. Ni siquiera, yo estoy seguro que ni siquiera Reina y Valera sabían lo que decía ahí, pero verdaderamente dice, solo le puede juzgar el cuerpo del Mesías. Solo ellos pueden juzgar. Pero ¿quién es el cuerpo del Mesías? ¿Qué es juzgar? Exhortar, animar. Enseñar. Puedes decirle, oye, tú no has cumplido con el Shabbat, no estás cumpliendo con Rosh Hodesh, Exacto. con cabeza de mes, no estás cumpliendo con la fiesta de los tabernáculos, que es cuando Yeshua vendrá a gobernar el milenio, la sombra. ¿Y quién es el cuerpo? La sombra profética de ese evento. O no estás cumpliendo con la fiesta de las trompetas, que ustedes acaban de ver que es la única fiesta que comienza en el primero del mes, en el día escondido. Ya saben qué es el día escondido, ya entienden un poquito más Mateo 24. Mire, hermano, con estos videos nosotros lo que estamos es ayudando a la ovejita perdida a abrir sus ojos, de que no es bla 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 bla, de que no es solamente que me paro con un discurso mentiroso en el púlpito y detrás del púlpito con una vida desordenada. Marcelo, toman 3 versos de la Biblia, 3 versos de la Biblia, 4 versos de la Biblia, y dicen con que son eso, profetas. sí, dicen que son eruditos. Y nosotros que son profetizábamos teólogos. Y no sabíamos, pero ni una coma. Marcelo, entonces, ¿quién es el cuerpo de Mashiach? El cuerpo de Mashiach, el cuerpo del Mesías, es el pueblo. El pueblo que recibió el contrato matrimonial en el Sinaí y que recibió luego el cuerpo del Mesías, la Torá en el corazón de Jeremías 31:31. Es decir, ese es el que puede juzgar. No te puede juzgar un pagano. Hermano, no le puede juzgar un pagano cuando usted comience a celebrar las fiestas. y eso precisamente, lo que tú acabas de decir, mira que lo respalda las mismas escrituras. Porque fíjate que es preciso lo que tú dices, porque aquí en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, mira lo que dice, en la Reina Valera, le voy a leer. Dice, pero el hombre, aquí dice el hombre natural, pero sabemos por la traducción hebrea que dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre animal no tiene el Ruach, pues. No tiene Torá. No tiene Torá, no conoce Torá. Ya hablamos la visión de Kefa. ¿Cuál era el hombre animal? ¿Y qué se necesita para dejar de ser ese hombre animal, la ovejita perdida de la casa de Israel? Guardar Torá. Entonces aquí dice, porque ese hombre animal que no tiene el Ruach, ese, para él, lo que nosotros hacemos, celebrar en las festividades, celebrar Shabbat, practicar Torah, es locura. Y aquí lo dice. Hermano, ¿a usted le parece estas palabras que son dirigidas para quién? Pues obviamente para los que dicen que las fiestas ya no se celebran. Para ellos son locura estas fiestas, para ellos son locura guardar el Shabbat. Es que no lo pueden entender, Marcelo, y aquí mismo lo dice. Porque dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitan el Ruach para discernir estas cosas. Sin Ruach no hay revelación, no hay entendimiento. Y eso lo sabemos porque en Lucas, capítulo 24, verso 45, dice que Yeshua les hizo entender las escrituras. El Entonces, verso 15 también es importante. es importantísimo. Mira que en el verso 15 dice, en cambio, el espiritual, o sea, el que tiene el Ruach, el que conoce Torah, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso dice que nadie te juzgue. Exacto. Solo el cuerpo de Mashiach. Mira lo importante que es el contexto para poder comprender, por ejemplo, lo que dice en Gálatas. En Gálatas
Si usted no entiende el contexto de Gálatas 4, de los versos del 8 al 10, que los voy a leer en la Biblia Reina Valera. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice esta Biblia, pero sabemos que es Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está hablándoles a la oveja perdida cuando era pagana. Mas ahora, conociendo a Yahweh, o más bien siendo conocido por Yahweh, ¿cómo es que volvéis a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está hablando de que ellos querían volver a celebrar fiestas paganas. Exacto. No está hablando que van a celebrar las fiestas, como dice en el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pero si vemos más arriba, vemos que ellos hacían rituales anteriormente. Así, no, pues y aquí mismo lo dice. En Gálatas mismo aclara que ellos se está refiriendo a que no festejen a los ídolos, que no regresen a los ídolos. Es que ellos guardaban los solsticios, porque por lo general Exacto. el dios sol estaba... Celebraban, por ejemplo, al sol, a las estrellas, celebraban a las piedras, a los maderos, a todo dios que se inventaba, y sobre todo recordemos que los griegos eran esotéricos, pues. Claro. Dice en el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, estos versos de Gálatas se refieren específicamente a los paganos, a la ovejita perdida de la casa de Israel en ese tiempo, que volvía a guardar ciertos rudimentos de su antigua vida. Luego él ya estaba inmerso en lo que es Torah por el Mesías, por la predicación que recibió de Saúl. Fíjate tú algo importante, Marcelo, ya vamos a terminar porque producción nos dice que estamos ya terminando el programa. Fíjate tú que en este mismo capítulo de Gálatas, mira lo que aclara. Cuando vino Yeshua, en primera instancia, se presentó a redimir a quién, Marcelo. Cuando él muere, redime aquellos que estaban circuncidados, que estaban practicando Torah, que fue el grupo de discípulos que lo siguió, fueron los primeros redimidos con la muerte. Fíjate lo que dice en Gálatas, aquí en el capítulo 4 que tú estás leyendo, en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torah. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la Torah. ¿A quién redimió, Marcelo? A sus discípulos, y estos que estaban bajo la Torah, hasta cuando entró Cornelio, pasaron 15 años, cuando entró el primer prosélito, claro, pero mira, gentil, exacto, eso oveja es importante, perdida. eso es importantísimo. Pero más importante de lo de Cornelio, es lo que entendamos lo que dice después de la coma. Fíjate que dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estábamos bajo la Torah, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, amparados en la Torah, es que tú recibes la adopción de hijos. Si tú no estás amparado en la Torah, jamás vas a recibir la adopción de hijos. Y el que no recibe la adopción de hijo, entonces, en ese momento, el que no está bajo Torah, no recibe la adopción de hijo, Marcelo. Entonces, tampoco hay bendición, tampoco hay promesa. Bueno, hermanos, esperamos que esto haya tocado sus corazones. La ovejita de la casa de Israel, la ovejita perdida, tiene que despertar. Con todas estas cosas, suficientes argumentos para que usted confronte al farsante y mentiroso que solo quiere su dinero. Con esto nos despedimos. Bendiciones para sus vidas. Y les recordamos nuestro horario, sábados como hoy, que celebramos Shabbat, no porque propiamente sábado sea el día de celebración de Shabbat, que también hay que aclarar. Acabamos Vamos a preparar un tema que se celebra con la posición de la luna, porque el calendario hebreo es lunar. Pero en vista de las circunstancias del mundo que vivimos, pues celebramos el sábado porque usted tiene tiempo de estar con nosotros juntos y celebrarlo. Le decimos hasta que vaya el entendiendo horario, los días sábados, empezamos 11:30 de la mañana, por la mañana, en horario de Ecuador, a las 15 horas, horario de Ecuador, y a las 17 horas, como este momento, que estamos en este programa con mi
como se dice en hebreo, hermano Marcelo Espinosa, y yo, pues compartiendo con ustedes estas cosas muy hermosas para el entendimiento de Torah. Bendiciones para sus vidas, y les recuerdo nuestra página www.latorasalva.yindo.com. Bendiciones, hermano. Como hizo David delante de Dios.